Entonces se imaginan que en este momento estamos en lo que puede ser uno de los monumentos católicos más antiguos del continente. A contarles que nos perdimos, pero una persona muy amable nos trajo acá. Hola pequeñitos, ¿cómo están? Esto es un camino real, esto es un camino que fue hecho en la época de la colonia. Sí, pero eso, si quieres subir, es por el tiempecito, que pronto lo puede coger el agüita. ¿Es lejos? ¿Pero es lejos? Está lejito, como 15 minutos de aquí. Diana, ¿no has proclamado que llegamos? Que lo conseguimos. Pensé que no llegaría. Mis Wanders, bienvenidos, bienvenidísimos a esta primera aventura. Y seguramente usted no me conoce, pero rápidamente me presento. Mi nombre es Wander Catán y desde este momento preciso comienza la aventura más grande de mi vida. Tengo 45 años y he dejado todo, he soltado absolutamente todo, mi pasado, las cosas materiales, el trabajo, para empezar la riesgosa aventura de explorar el planeta entero y enseñarles a todos ellos que sueñan, ustedes, que no importa la edad que tengan, que siempre es posible encontrar la libertad. Así que no solo nos vamos juntos por esta increíble aventura, sino que como coach de vida y coach de libertad que he sido durante los 2 últimos años, quiero en cada capítulo de esta increíble aventura mostrarles algo, enseñarles algo que los ayude a eliminar esos miedos adquiridos, que no nos hacen bien y difícilmente nos obstaculizan llegar a nuestros verdaderos propósitos. Así que lo emocionante de esto es que yo hasta ahora comienzo, hasta ahora empiezo, y qué mejor forma de mostrar y enseñar este proceso que desde cero, desde el momento en el que solo he conseguido publicar este, que es mi primer video. Así que sin más preámbulos, estoy aquí 6 AM empezando desde la ciudad en donde vivo, Santa Marta, para llevarlos a conocer una de las cascadas más hermosas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y no solo eso, sino toda la aventura que nos va a llevar hasta un lugar que no muchos conocen y al que yo tampoco he ido nunca, a pesar de vivir aquí. Así que no siendo más, sean bienvenidos, bienvenidísimos, ajustense los cinturones y arrancamos, pero primero tengo que recoger a mi amiga Diana, que me está esperando para esta primera aventura a esa hermosa jungla de la Sierra Nevada de Santa Marta. Así que nos fuimos. Santa Marta está ubicada al norte de Colombia, junto al hermoso Mar Caribe. Es adornada por el sistema montañoso junto al mar más alto del mundo, que se eleva hasta los 5.775 metros sobre el nivel del mar. Por ahora, y para comenzar esta expedición a estas mágicas cascadas ocultas, tenemos que dirigirnos hacia la ciudad, a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia. Con casi 500 años de antigüedad, es una de las 5 ciudades más turísticas del país, bañada por las aguas turquesa del Mar Caribe y decorada por la majestuosa Sierra Nevada. Es el lugar donde por ahora vivo y es el punto de partida de esta aventura. Para ello, vamos a salir desde el centro histórico de la ciudad, un punto perfecto para cualquiera de ustedes si quieren hospedarse aquí, y desde donde sale la mayoría del transporte, con destino a Bonda. Debemos cruzar la ciudad de oeste a este para llegar hasta la Troncal del Caribe, la misma ruta que comunica la ciudad con el reconocido Parque Tayrona. Son las 7:15, ya salimos de Santa Marta y vamos directo hacia Bonda. Esta es la carretera que va hacia el Tayrona y allí más adelantico vamos a encontrar una Y, que es por donde nos metemos, y nos metemos al corregimiento de Bonda. Estamos ya listos para esta travesía biológica. Bueno, aquí llegamos a la Y de Bonda y cogemos hacia la derecha. Bonda es un corregimiento ubicado a solo 55 minutos desde el centro de la ciudad, con aproximadamente 12.000 habitantes, desde donde tomaremos rumbo hacia una reserva biológica natural llamada El Paso del Mango. Pero antes nos detendremos a mirar esta joya histórica. Esta iglesia, la iglesia de Santa Ana de Bonda, es la iglesia más antigua de Latinoamérica. Eso lo dice la gente aquí en Bonda y algunos historiadores de la zona. Entonces se imaginan que en este momento estamos en lo que puede ser uno de los monumentos católicos más antiguos del continente.
Y fue justo aquí en 1527 cuando los españoles, especialmente los monjes capuchinos, empezaron a evangelizar a todos esos nativos. Vamos a darle una vueltica y ya seguimos en esta travesía porque tenemos que seguir hasta las cascadas, que es en realidad a donde vamos. Listo, vamos aquí camino a el Paso del Mango. Estamos saliendo de Bonda. Esto es una carreterita así un poquito destapada, así que lo ideal es venirse en moto. Oiga, aquí nos dijeron que a la izquierda o a la derecha. Bueno, hazme un favor para el Paso del Mango. Ahí, va A la izquierda. Gracias. Listo, gracias. Listo, está bien la instrucción. Vamos. Vamos bien, estábamos medio perdidos. Entonces hay que tomar aquí una carretera que parece que ya es un poco pavimentado, o bueno, está mejor, y esta ya nos lleva al Paso del Mango. Aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Bien, vamos. Por eso lo ideal es que tal vez lleguen ustedes al centro de Bonda, a un lugar pues un poquito más concurrido, y allá contraten una moto o un 4x4 que los traiga aquí al Paso del Mango, pero pues nosotros vamos en carro, un poquito finos. Tuvimos nuestro momento de vértigo, pero ya. Bueno, lo bonito de todo esto es que ustedes pueden parar un ratico por estos lugares mientras llegamos al Paso del Mango, y ya se puede respirar un poquito ya la biodiversidad, el clima es un poquito más templadito, ya se ve más verde que en Santa Marta, ya estamos respirando campo, ¿no? Selva, jungla. Silvestre. Silvestre. Aquí hay que pasar un peaje comunitario en donde a los carros se les cobra 5.000, a las motos 2.000, a las bicicletas 1.000, pero si usted va a pie, pues me imagino que no le cobran. De pronto 500, no sé. La pregunta es quién cobra. ¡Ah! ¿Y quién pasa este pozo? No, aquí toca parquearlo. Ya. Diana, vamos a pasar ese caudaloso charco de ahí. Espero que no nos quedemos atorados. Que no nos rescata ese lobo que está allá. Yo sé que parece un charco muy imbécil, pero creo que para este carro no sé. No. Así que vamos 4x4. No, a mí me dijo, sí, páselo. Vamos. Así me dijo. Grábalo, vamos a grabar esta experiencia. Bueno, primer intento. Vamos con toda. Cuidado, lobo. Cuidado, lobito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pasamos. Ah, no estaba tan difícil. Pues sí, show cero. Sí, era puro show. Bueno, esta es la entrada. Ahora sí vamos a pagar el peaje comunitario. Desde aquí a las cascadas lo ideal es caminar, puesto que aquí ya la carretera se vuelve una trocha solo apta para 4x4 o motos. Pero nosotros vinimos fue a echar pata, a caminar, por eso aquí se queda el carrito. Hay que afanarnos. Vamos aquí caminando. Llevamos un minuto y ya hay un estado físico preocupante. Todo sea por la experiencia, señores y Wonders. Bueno, aquí tenemos un pasito así por el río, muy coqueto. Por este puentecito muy coquetico. Vamos a ver que sea ella la primera que corre ese riesgo. Bueno, déjenme contarles que la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los puntos más importantes del planeta en cuanto a reservas naturales, porque tiene todos los pisos, todos los pisos térmicos y se mueven así. Entonces tiene una riqueza increíble no solamente de flora y plantas endémicas que solamente existen aquí en la Sierra Nevada, sino también de fauna silvestre, crustáceos, aves, reptiles. Es un paraíso increíble que está en una porción muy pequeña de este planeta. Es como
Un lugar supremamente mágico y selecto entre los dioses. Me queda más que dar la bienvenida al Paso del Mango. Vamos a ver. Bueno, vamos rumbo a 3 cascadas. ¿Te acuerdas cómo nos dijo el que se llamaba el Cascada del Tigre? No, esa no era. Sí. Sí, bueno. En Google Maps aparece la Cascada Escondida, que es como la que se ve mejor, que tiene como 20, 30 metros de alto, eso alcancé a ver. Después está la Cascada del Griego y después está la Cascada Finca Silvestre. Yo no creo que esos sean los nombres reales de las cascadas, así que iremos preguntando con quien nos encontremos para saber los nombres autóctonos de las cascadas, que están como mal en Google Maps, pero allá vamos. Aquí, cuando lleguen a este cruce de la finca de la Reserva Biológica Caoba, que queda a la derecha, ustedes tienen que seguir este letrerito si todavía está. Siguen derecho, o sea, no se desvíen del camino. Seguimos derecho, que ya quedan las cascadas. Vamos unos 10 minutos más o menos de trayecto, pero ahí vamos. Lo importante es que está muy bonito. Todo lo que vamos a observar súper solo. No hay nadie caminando por acá. Algunos dirán que puede ser un poquito inseguro, pero yo lo siento muy seguro. Y pues no hay motos, no hay personas, solamente silencio. Los pájaros y la naturaleza sonando, haciendo su orquestación perfecta. A contarles que nos perdimos, pero una persona muy amable nos trajo acá. Señor Diego. Ay, muchas gracias. Eso fue una gran experiencia. Parece que la entrada, esa es una entrada privada y esta es como la entrada comunitaria, pero es una pendiente un poco fuerte. Ya hemos perdido 20 minutos por ahí, 15 minutos de esfuerzo físico. Y ahora quiero que miren lo que toca subir acá. Esta belleza. Empinadita. Bueno, y entonces nos cuentan que esto es un camino real. Esto es un camino que fue hecho en la época de la colonia y todavía se mantiene, pues, en muy buen estado. Y lleva, no sé, creo que lleva a la cascada a donde vamos, o lleva a Minca. No sé, cualquier... Usted la repite. Él dijo que era un camino real. Aquí se ven jaguares, entonces dice, aquí se ven jaguares. Creo que eso hasta quedó grabado porque yo imprudentemente grabé la conversación y creo que ahí dice que es un camino real. Pero que el señor Pues hasta diga acá no, eso, esto no parece nada real, pero ahí parecía. pero que el señor diga eso, quiere decir que... Pues que era para revisar fuentes. Era para motivarnos a seguir por este camino que es más largo. Ahí ese camino que van a coger es un camino, lo que se llama, una vía comunal, pero es un camino real de hace muchos años, de la colonia. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, claro. Todo lo que le dice, él lo replica. Le dicen aquí la gente en el sendero y él dice, aquí cuentan. Aquí cuentan que por acá la gente hacía sus deposiciones. Diana, cuéntame una cosa, aquí al frente de las cámaras. ¿Te parece que el lugar es seguro para andar? ¿Te has sentido segura? ¿Me he sentido segura? Sí, está seguro. La verdad, no se ve prácticamente nadie. Si ustedes buscan un lugar así para que nadie los vea, no para hacer cositas, pero sí para pues tener un momento más privado así con la naturaleza. No, es la... Y eso se ve. No piensan mal, ¿no? Entonces este es un muy buen camino. O sea, en realidad no hemos visto sino una persona pasar por ahí, al señor Diego, en su camioneta. No vemos nada. Y seguimos caminando, no sé si vamos bien o vamos mal. Según el señor Diego vamos bien. Nos dio unas instrucciones para poder pasar. Así que ahí vamos. Vamos subiendo este senderito que está muy divertido, no está tan empinado fuera de lo que ya pasamos. Y tenemos aquí al lado todo el río Manzanares,
Oigan, es increíble esto, cuando uno pasa por acá se da cuenta que es un río totalmente limpio, conservado todavía, de aguas cristalinas. Es muy triste ver que recién toca Santa Marta, este río se vuelve una verdadera porquería, porque no hay un plan estratégico, parece que no hay una intención real de proteger este afluente que es hermoso y llena de vida todo lo que toca. Entonces es muy triste ver cómo los gobiernos parece que dejan pasar esto por alto, siendo que tienen una riqueza a pocos kilómetros. Es que no estamos tan lejos de Santa Marta, y este río pensaría yo que recorre así medianamente virgen otros 5 o 10 kilómetros, y cuando toca Santa Marta, muebles, vertimientos tóxicos, bueno, no sé qué cantidad de cosas, que lo peor de todo es que llegan al mar. Entonces es un bonito llamado, si alguien de este nuevo gobierno lo ve este video, es un bonito llamado para ponerle mucha atención a estos lugares donde nace la vida. Veremos a ver que esos nuevos gobiernos se pongan pilas con esto y nos lleven a esta sierra a conservarse mejor, y a Santa Marta sobre todo, que es como el punto de partida para llegar acá, que también se convierta en un ejemplo. Así que seguimos. Señorita Diana, ¿cómo está? ¿Cómo va esa hidratación? Bueno, nos estábamos como perdiendo, pero ahora vimos esa moto que está allá y parece que le podemos preguntar a alguien por acá qué tenemos que hacer. Bueno, el tema es que llegamos aquí a este río y parece que hay que cruzarlo porque encontramos algunas subidas, pero no hay un aviso de nada, y el GPS nos dice que las cascadas están en esa dirección, ¿no? Vamos a ver si no son privadas, si podemos llegar, porque hay 3, pero en este momento el GPS no me da sino una, pero yo sé que hay otras 2 cerca, entonces vamos a ver. Obviamente aquí yo les dejo siempre el mapa de la ruta para que ustedes puedan llegar, si es que llegamos a culminar esto, porque de verdad que no vemos a nadie, está totalmente solo. Y allá está Dianita, sola en el bosque. ¡Hola! ¿Estamos perdidos? ¡Sí! Y Wanderers, hago una pequeña pausa en este video para invitarlos a que no solamente me dejen sus comentarios aquí abajo sobre cómo les parece esta aventura o cómo les está pareciendo, porque eso todavía continúa, sino también para que, si les gusta este contenido, si me quieren apoyar, si quieren ver más de estas travesías, pues que le den a suscribirse y también le den a la campanita aquí abajo para que ustedes sean los primeros en enterarse cada vez que voy a subir una historia, un video, una aventura. Así que los invito a que le den amor, mucho amor. Esto me ayuda muchísimo y me da mucha fuerza para seguir entregándoles contenido como este y como muchos que se vienen. Así que no siendo más, ya les dejé toda la retahíla de la invitación. Seguimos con esta aventurota. Aquí vamos. Está frita. Está frita, pero para la ruta está perfecta. Cruzando el río Manzanares. Ahora tenemos todo ese camino que va allá, que yo espero que nos lleve a algún lugar. Allá hay una finca, tal vez podamos preguntar algo. Hola pequeñitos, ¿cómo están? Hola hermosos. Ah, bueno, son amigables los bebés. Hola, bebé hermoso. Hola, 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 hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Estamos buscando una cascada que queda por acá. El señor Diego nos dijo que tomáramos por acá. Que tomáramos unas cascadas. Una sí es la idea. Aquí.
¿Por allí? Sí, aquí mismo, aquí. Ya Ah, llegamos. bueno, ya llegamos. Ahí está el nombre de la casa. Ah, mira, Cascada Silvestre, sí. Ay, yo la tenía ahí, sí. Y hay una que se llama Cascada Escondida, ¿esa dónde queda? O algo así, ¿no? Hay como 3 cascadas, ¿no? Una del Griego, algo así. Sí, pero eso, si quieren subir, es por el tiempecito, que pronto los puede coger el agüita. ¿Es lejos? Si quieren, ¿Pero es lejos? Está lejito, como 15 minutos de aquí. Pues ya hemos caminado un montón. Y hay otra también, ¿cierto? Sí, por eso. Esta es una. Esa es la Esta es primera. una. Esta es la primerita de aquí. Ajá. Esta es la primerita, aquí hay una segunda y la tercera. Esa ya, Es la del griego. la griego. ¿A cuál van a ir? A las 3, si se puede. Ah, por eso. Pero para mi concepto, si quieren conocer las 3, vayan primero a esas que más lejitos. Ah, bueno, Y listo. entonces venimos para acá. Claro, ya van bajando y aquí, Listo. dentro de este y aquí. Ah, vale, Ah, listo. súper. Oiga, señores, llegamos. Encontramos el lugar en donde nos conectamos con las 3 cascadas a las que vamos a visitar. Estuvo buenísimo, hubo un poco de angustia en un momento, pero ya llegamos. ¿Qué tal los gaticos? Las gallinitas. Mira que se llevan bien, ¿no? Sí se pueden llevar todos bien, ¿no? Vea, qué belleza. ¡Pobre gordito! Bueno, este está un poquito malito de los ojitos. Y el señor, y el negrito. ¿Negrito qué? ¿Nos acompaña? Vamos, negrito. Vamos a ver si negrito nos acompaña. Unos cargaditos, creo que... No sé si la idea de traer el dron fue buena porque pues esto es muy jungla, en plena selva, miren. Descalzos. Estamos descalzos. Caminando. Esto es un verdadero grounding. Una terapia maravillosa, aunque por aquí hay un poquito de palitos y piedritas. Pero es un contacto increíble. Hojas, el río, la tierra, la conexión. Me puse aquí a ponerme los zapatos y se me perdieron, pero voy por el camino. Sí, porque si son 15 minutos caminando, creo que descalzo no puede ser muy buena idea. ¿Qué es esto? Aguacate. Aguacate. Aquí tenemos a Negrito acompañándonos en la travesía. Negrito se vino. Negrito se puso la 10. Seguramente tiene otro nombre, pero ya vamos a preguntar qué nombre tiene Negrito. Pero él se puso la 10. Ahí viene. ¿Cómo se llama el perrito? Ese. Ese se llama Rambo. Ah, Rambo. Ese es el camino que ¿Cuánto hay? de aquí póngale como 5 minuticos caminando. Esa es la última. Esa es la última, La esa es la última. griego. La esa es griega. griego. Bueno, el señor Orlando. Oye, Diana, ¿no has proclamado que llegamos? Que lo conseguimos. Uy, pensé que no llegaríamos. Vamos a ver si por ese caminito de allí podemos llegar a verla. Pero la otra es subiendo esta montaña. Esta zona es conocida porque se cultiva o crece mucho cacao. Si esto se llega a llamar un paso, este sector, que se llame el paso del cacao, selva. Podemos decir cuasi virgen. Aquí ya no hay caminos más que unos poquitos hechos por el sedimento. Un abismo grande abajo, sonido de cascada. Ay. Sonido de cascada. Hemos llegado, según escucho voces. Sí, señores, hemos llegado a la cascada del Griego. Se ve increíble. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Así que siempre vamos a nadar, hacernos un chapuzón. Esta es la cascada del Griego.
Llegamos. Oiga, mi Wanders, es increíble la paz que se siente en este lugar. Como yo les conté, era así, no hay nadie. Somos los únicos en esta cascada. Si quieren un lugar para meditar, si quieren un lugar para estar en conexión total con la naturaleza, sin que nadie los moleste, sin que nadie les eche agua, sin gritos, sin personas, sin nadie. Y no es que seamos egoístas, pero esto es verdadera conexión con las aves, con el agua. Así que ya saben, recomendadísimo, la primera cascada del Griego. Mis Wanders, este lugar es completamente mágico. Bueno, efectivamente comprobamos que las cascadas tienen el nombre del patrón de cada finca o terreno. Entonces ahora vamos a la otra que se llama, recuérdenmelo, se me olvidó, Silvestre. ¡Ay! ¡Dios mío! Lo mejor es que quedó grabado. Quedó grabado. Hola. Hola, Rambo. Hola, Rambo. ¿Cuál es Rambo? Hola, Rambo. Ese es Rambo. Ese, no sé. Y este no es Rambo. Sí. ¿Rambo es el otro o es este? No, es este. Ah, Rambo, te confundí. ¿Y el otro cómo se llama? Tarzán. Ah, Tarzán. Tarzán. Bueno, aquí vamos a entrar a la cascada Silvestre. Entonces, sí es verdad que cada cascada tiene como el nombre de la persona que es dueña del terreno. Claro. Sí. Por ejemplo, esta ya es que lo que pasa es que esta cascadita, que cascada del Indio. Le dicen el del indio. Estas le dicen el indio. Pero no, Entonces sí, verificado. Pero tienen sus nombres un poquito más místicos. Pero bueno, cada dueño le pone su nombre para marcar terreno, ¿no? ¿Está muy dura la subida? No, no está tan dura. no, pues eso sí está pedacito. Muchas gracias por todo. Genial, claro que sí. Gracias. Ahí va Rambo. Camine pues, mi amor, deje de quejarse, hombre. Yo también tengo hambre, pero vinimos a tres, por lo menos 2 de 3. Oiga, es muy bonito encontrar gente tan amable, tan servicial. De verdad que a veces la ciudad, la vida cosmopolita y esa necesidad urgente de cumplir los sueños de otros, que supuestamente son nuestros también, nos llevan a veces a estar un poquito alejados, a estar separados. Y esas personas están en un contacto completamente natural con sus perritos, con sus gallinitas, con sus gaticos, que de verdad no están envenenados con esa expectativa de nosotros y ese cuento de ser exitoso, y vivimos tan alejados de esto que aquí nos damos cuenta que en realidad parece que no nacimos para eso, sino nos impusieron un sueño, nos impusieron unas metas, nos impusieron unas expectativas que no hacen parte de nosotros mismos, sino de nuestro ego. Y vivimos detrás de los sueños de los demás, de ser el número 1, de ser el mejor, de tener el mejor carro, de tener la mejor casa, de acumular. Y claro, eso es lo que consumimos en las redes sociales, y más ansiedad nos genera. Más ansiedad nos genera porque no estamos persiguiendo nuestro propósito de verdad, sino el propósito de los demás. El supuesto éxito
que no es más que el éxito de otros. Y aquí llegamos. Señores y señoras, la cascada del Indio. Espero que esto les haya gustado. Espero que quieran venir a este lugar y espero que quieran explorar las maravillas de la Sierra Nevada, que están bien escondidas, bien escondiditas, pero que esas que están bien escondidas son las mejores. Y Wanders, almorzar y a caminar de vuelta. Realmente, aquí vamos realmente adoloridos, pero felices de haber cumplido la misión. Pero ya no me da los meñiscos para bajar esto. Pero bueno, ahí vamos. Oigan, me está doliendo mucho. No sé, es un meñisco aquí, especialmente por acá. Díganme ustedes, no lo sé. Que lo diga la ciencia. Pero me duele un montón al bajar, o sea, aquí que estoy subiendo no, pero al bajar es un problema y ahorita tenemos una bajada increíble y ahí estoy preocupado por ese tema porque creo que va a tocar bajar en reversa. Mientras caminamos por acá me gustaría que me contara, sobre todo la gente que vive en Santa Marta o si usted es un buen turista de la sierra, me contaran qué lugares podemos visitar, qué lugares le podemos enseñar al mundo, a la gente, a Colombia, siempre con responsabilidad, porque esto no se trata de que subamos un video y hagamos un blog y la gente empiece a venir en manada y empiece a destruir lo que todavía está preservado. Tratar de respetar siempre el ecosistema, siempre respetar este origen y estas cosas bonitas que nos da la tierra y no hacer lo mismo que hacemos muchas veces en las ciudades en donde vivimos. Entonces, si lo van a hacer, bienvenidos de verdad, que conozcan este paraje y estas cosas y ante todo, responsabilidad y mucho amor con la madre tierra y con todo este regalo. Así que, ya saben. Mis Wanders, pues esto ha sido todo por hoy. Llegamos, por fin estamos rendidos, ya llegamos aquí a casa, pero les agradezco muchísimo haber estado conmigo en esta aventura y los invito de nuevo a que se suscriban al canal, a que le den la campanita y a que me dejen un comentario sobre qué cosas o qué lugares les gustaría que visitáramos primero aquí en Santa Marta, porque ya después nos vamos a saltar el charco y ya es otra historia, pero primero aquí, ¿qué les gustaría que conociéramos y qué más quisieran saber también sobre estos temitas de inteligencia emocional que vamos contando por acá? Así que muchas gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video. Aquí les dejo un gran adelanto y gracias por estar aquí con Wander Catán, mis Wanders. Nos vemos, chao.